Hola, buenas. Recién visto Els que callen, el corto de Albert Folk. Vamos a charlar un ratito con el director. Bienvenido, Albert. ¿Cómo estás? Gracias, pues bien, bien. Dentro de cómo está el mundo, la verdad es que, bueno, estamos bien. Nos gustaría poder estar ahí con vosotros, pero bueno, es un placer que podamos mantener esta charla, aunque sea así, gracias a la tecnología. Hablábamos además que tienes una conexión especial con Edimburgo y con Escocia, ¿no? Sí, sí, cuando era ya joven, más joven, vamos a decirlo así, que no soy tan mayor todavía, pasé un verano que recuerdo con muchísimo cariño, que estuve ahí pues, trabajando, aprendiendo inglés, disfrutando de la ciudad, del festival y sí, sí, es una memoria que tengo con mucho afecto. Estos veranos de Fringe se quedan clavados en la Sí, piel. sí, sí. Bueno, pues sin más dilación, te quería felicitar por el corto. Nos ha Muchas encantado, fue de gracias. los primeros que dijimos va a entrar en el programa de cortos de este año, en la selección. Y sobre todo nos interesó mucho a lo que decías en Huesca, que era ese viaje del tratamiento de la historia, que inicialmente querías hacer un documental de esta historia, que fue un caso muy sonado en los medios de comunicación en España, en Cataluña, y cómo fue ese viaje del tratamiento del documental a acabar haciendo un cortometraje de ficción. Sí, el suceso, digamos, fue tratado como muy ampliamente a nivel periodístico y causó mucha conmoción y aunque han pasado muchos años, la gente, sobre todo, bueno, de nuestra generación para arriba, lo recuerdan mucho, ¿no? Y entonces la primera aproximación fue como de querer contar la historia y en un primer momento la historia se encaraba mucho hacia conocer la historia de Charo, de la víctima, ¿no? Que tiene una historia también muy intensa, ¿no? Y de qué es lo que la llevó hasta ahí, ¿no? Pero entonces, en ese proceso apareció una documentación que era, bueno, relacionada con el juicio y ahí empecé a bucear en esa documentación y empecé a encontrar otra historia, que era la historia de los chicos que lo habían hecho, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, encontré ahí que la imagen que se había dado en prensa, como chicos de clase rica que hacían eso por aburrimiento, no se ajustaba del todo, porque sobre todo uno de los dos, que es en el que basamos el personaje protagonista de la película, tiene un trasfondo bastante complicado con servicios sociales en casa, padre ausente, una madre con problemas psicológicos, bueno, psiquiátricos graves, etcétera, y desmontaba un poco esta imagen, ¿no? Y luego otro factor que a mí, digamos, creo que fue muy decisivo para conectarme durante tanto tiempo con esta historia es el hecho de que los chicos, los tres que lo hicieron, estudiaron en el mismo instituto en el que yo estudié. Y entonces cuando recorría un poco los lugares del caso, eran los mismos lugares donde yo había pasado mi adolescencia, ¿no? Y entonces esto, ostras, me hacía plantearme muchas preguntas, ¿no? Porque pues yo recordaba noches con mis amigos, ¿no? Bueno, pasando el tiempo, lo que hacen los adolescentes, ¿no? Y pues alguna que otra trastada también, ¿no? Y esto me llevaba a reflexionar sobre decir, ostras, nosotros podríamos haber llegado a hacer algo así, lo que hacen los adolescentes con esa angst existencial, Adrenalina, adrenalina, testosterona exacto. junta en una edad. Sí. Correcto, de esta necesidad de impresionar a tus compañeros, ¿no? Esta especie de, bueno, de tensión que se genera en que uno anima al otro, ¿no? Podríamos haber, yo quiero pensar que no y todos queremos pensar que no, pero me pareció una línea interesante en cuanto a decir, ostras, esto me ayuda a entender los mecanismos que han llevado a esta persona a realizar esto, ¿no? Entonces, a raíz de esto, bueno, conseguí llegar a la cárcel donde estaba el chico que además es el que más me interesaba y poder entrevistarme con él en sucesivas reuniones, ¿no? Y claro, ahí lo que ocurrió es que, bueno, digamos que empezaba a entrar en conflicto la historia que yo quería contar con los intereses de esa persona. Al final es una persona real que está en una prisión, que tiene que tener también en cuenta todos los temas de política penitenciaria, que tiene que rehacer su vida y que seguramente no va a querer formar parte de lo que nosotros queremos contar, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pasó el proyecto un tiempo como de barbecho,
en el que pasaron unos años donde tenía yo la idea de hacer una ficción. Y entonces, bueno, finalmente con mi pareja, que es novelista, hablando, ella tenía como, bueno, algunas ideas de cómo dramáticamente poder contar esa historia. Entonces combinamos pues toda esta reflexión, esa investigación con esta aproximación dramática que fue como que de repente desencalló porque nos permitía contar todas las cosas que estaban ahí de una manera dramática y además lo que yo sí veía muy importante de la ficción es que te permite hacer una profundización en la psicología de los personajes que en el documental es muy difícil hacer. Claro, que dependes mucho del sujeto, ¿no? Y además es que es el acierto, algo que nos gusta mucho de la película es que sobrepasa esa dualidad que siempre hay en estos casos de víctima, verdugo, buenos, malos, algo que nos gusta en el cine, que es zonas grises, ambigüedad, complejidad, y es de lo que dotas tanto a ella como a él, ¿no? A los dos protagonistas principales de esta historia, o de esta historia de ficción concreta, ¿no? De tu corto. Sí, a mí ya en la época del documental, digamos, me interesaba bucear en esto, pero en la ficción te permite todavía explorar más esos matices, ¿no? Y para mí esto sí que era muy importante. Creo que una cosa que se hacía mucho, que se hizo mucho, que se suele hacer, ¿no? Cuando ocurren cosas así en el periodismo, es como estigmatizar al que lo ha hecho y de alguna manera, digamos, como sociedad, ¿no? Hacemos una línea y lo dejamos fuera, ¿no? Y entonces lo tratamos como un monstruo que ha hecho algo terrible y nosotros somos la gente de bien, ¿no? Los que no formamos parte, lo expulsamos, digamos, de nuestra comunidad, ¿no? Y a mí lo que me interesaba, evidentemente, no es como para nada, y creo que es evidente, justificar pero sí explicar lo que había hecho, ¿no? Y sobre todo lo que quería mucho es como volver a tejer esos nexos, ¿no? Que el periodismo quería, ¿no? Romper, pues volver a conectar como ese monstruo, ¿no? O no quiero llamarle monstruo, pero quiero decir, ese acto monstruoso sí. En realidad no es obra de un monstruo, sino que es obra de nuestra propia sociedad y cómo sí. está relacionado con nosotros, ¿no? Totalmente. Que sin saber tanto de tu trayectoria, Albert, pudiésemos haber pensado que podrías venir de artes escénicas o de teatro por el dominio, digamos, de la parte honesta de esta historia, de la realidad, del respeto a la realidad, pero además claro, lo brillantemente, lo bien que se saca jugo, digamos, a los recursos del audiovisual de la ficción, ¿no? En ese sentido, y de los actores. O sea que qué bravo, bien. Porque, como te decía al principio, era uno de los cortos que nos tocó, que más rápidamente entró a la selección. Así que, bueno, esperemos que os haya gustado. A nosotros, desde luego, nos ha robado el corazón y esperamos que en un futuro próximo puedas ver cómo es Edimburgo a día de hoy. Me encantará. Hace mucho tiempo tengo ganas de volver. Pues gracias. Gracias por estar hoy un ratito con nosotros, Albert. Gracias a vosotros.